Es necesario también retomar categorías teológicas bíblicas en este sentido que permitan repensar esta realidad cultural como un hecho eminentemente relacional. Como por ejemplo se propuso la recuperación de la categoría pueblo de Dios en términos relacionales. ¿Para salvar qué? La tentación de afirmar al individuo eliminando lo comunitario, o al revés, afirmar lo comunitario eliminando al individuo. Es decir, ser capaces de mantener la tensión de la compleja realidad. La emergencia también, producto de la metamorfosis de esta realidad, que algunos autores ya hablan de que no es un cambio, sino que es una verdadera metamorfosis, de un replanteamiento de la discusión ética que dé cuenta del marco de relaciones que está en proceso de instauración, porque es un marco de relaciones que está en permanente movimiento, por lo tanto no podemos decir esto es, está en permanente movimiento. Para asumir una realidad plural y étnico-religiosa que incentive el respeto de la autonomía de las realidades y sepa dar cuenta de una vida en movimiento que está en permanente hacerse. Esto implica la necesidad de un reconocimiento de la aceptación y valoración de lo otro y del otro, que reclama el testimonio como el principal argumento, que es algo que indicaba recientemente el padre Alejandro. En este sentido, la urbe aparece como un lugar de encuentro, es posibilidad, pero también como lugar de sufrimiento, es negación de posibilidades. Un inconcluso proceso enfrentamos en Chile, y estos son los datos que también se recogen del PNUD del año 2002, por ejemplo, que en Chile estaríamos enfrentando un proceso de individualización que es muy necesario, pero que fue detenido, quedó inconcluso, y que por lo tanto derivó en un creciente y fuerte individualismo que llevó a una experiencia de soledad, o que está llevando una experiencia de soledad, a pesar de estar todos juntos hacinados en algunas partes, pero sin poder contar con el otro. El reconocimiento de que la urbe posibilita experiencias enriquecedoras que no se darían en otro ámbito. Eso es importante, recuperar la positividad de la urbe como posibilidad, como espacio de posibilidad. La propia experiencia de sufrimiento en este sentido puede ser vista como posibilidad de. ¿Posibilidad de qué, por ejemplo? La posibilidad de abrirse a la salvación. Nos revela, el sufrimiento humano nos revela algo propio del ser humano en cuanto obliga al reconocimiento de los propios límites, al reconocimiento de las miserias, al reconocimiento de las posibilidades. Es decir, nos obliga a nuestra propia identidad. La sociedad actual no encuentra un sentido ni promueve un sentido al sufrimiento. Y yo creo que médicamente eso es muy fuerte. Y esto no solo se puede explicar por una falta de fe, como muchas veces se responde, un problema de ateísmo, sino que se requiere una profundización teológica del tema del sufrimiento que dé cuenta de la relación que existe entre la afirmación cristiana de un Dios, del Dios cristiano, y la experiencia omnipresente del sufrimiento humano, que es el gran cuestionamiento de la fe cristiana. No toda fe tiene ese cuestionamiento, porque una fe en una antropología dualista, una comprensión dualista de la realidad, se puede explicar fácilmente el tema del sufrimiento y la presencia de un Dios bueno. El cristianismo no es dualista. Es preciso entonces contar con ciertos elementos particulares de la ciudad actual, ya que nuestras ciudades incentivarían más el mostrarse que el ser. El vivir en comunidad, al parecer, está incentivando el mostrar, la apariencia, la vida de apariencia, existiendo la posibilidad de la no autenticidad. En lo íntimo, el hombre urbano necesita sentirse acompañado y fundarse en creencias que le permitan vivir y proyectarse. En este sentido, la ciudad permite el progreso y la educación, y eso no puede obviarse. La pregunta que surge es ¿cómo poder educar entonces para ser plenamente un hombre urbano? Humanamente un hombre urbano. En este sentido también existe el tema, o surge el tema en las distintas ponencias, o la idea en las distintas ponencias, de una mediatización de la realidad. Es decir, la virtualidad de las relaciones que van cambiando el paradigma de cómo nos estamos relacionando.
cómo convertir la ciudad en espacio que facilite el encuentro, cómo hacer de la ciudad, hacer la ciudad que debe pasar de ser considerada como un problema para la Iglesia, en un auténtico soporte cultural en el que se aprenda el respeto a los demás, la promoción de lo público, la capacidad de reflexión crítica sobre la propia ciudad que queremos y la generación de instancias que promuevan la integración y no la desintegración. Esos serían los desafíos que nosotros fuimos captando. Hay muchos otros, ¿no? Por eso después nos interesa conversar. Y para finalizar, solamente algunas cosas que concluimos con Claudio Pastor, que nos parece que son las ideas de fondo que sostienen todo este tipo de, todo el argumento finalmente, o aquello a lo cual habría que apuntar en algún momento. Y nos surgió una pregunta: ¿por qué, a partir de lo que hemos estado conversando, no atrevernos a pensar cristianamente la ciudad desde un paradigma distinto al habitual? Es decir, atrevernos a pensar la ciudad desde la plenitud de lo humano, es decir, desde los ideales y desde la propuesta, y no desde las carencias, como normalmente uno escucha que se hace. Es decir, y traducido a un lenguaje religioso, pensar la relación con el Dios cristiano desde el proyecto de hombre y no desde el hombre pecador que requiere salvación. Una cosa no niega a la otra, es solo un cambio de paradigma que a nuestro juicio no implica el desconocimiento de los límites de la realidad y de la carencia efectiva, pero que puede llevarnos a un planteamiento pastoral muy distinto al que surge de una visión que se fundamenta a partir de la carencia, de la necesidad o del problema. Un segundo elemento es que nos parece que con este seminario y con lo que hemos conversado, la necesidad de repensar el desafío de la pastoral urbana, tal como nos lo hemos propuesto, lleva, a nuestro juicio, a la necesidad de preguntarnos qué Dios, qué hombre y qué estructuras son necesarias para responder a una evangelización de la ciudad, para la ciudad y en la ciudad. Para esto, nosotros pensamos que se requiere una mirada de la urbe actual, que supere la respuesta simplemente reaccionaria ante los acontecimientos que la realidad nos impone. Y nos parece que debemos ser capaces, por tanto, de desarrollar un proyecto cristiano futuro de humanización, que promueva, incentive una actitud crítica y creativa. Es decir, que nos permita ser capaces de superar los prejuicios históricos, sociales, religiosos y de cualquier otro tipo que nos impiden salir al encuentro del hombre de hoy para invitarlo a encontrarse con Jesucristo. Por esta permanente tentación de mantenernos dentro de los límites que históricamente se han dado. Bien, eso es lo que nosotros logramos pesquisar. El trabajo que hicimos fue que cada uno leyó todo, cada uno escuchó todas las ponencias y luego pusimos en común. No es fácil trabajar de dos, ¿no? Porque los criterios son bastante disparejos. Pero nos parece que era una manera interesante de poder dar cuenta de cosas que quizás no están a la vista explícitamente de las ponencias, pero que son ideas que están a la base y transversalmente presentes. La invitación ahora es ya a conversar. A conversar la pregunta que nosotros dejamos planteada para la segunda parte, en términos de cuáles son los desafíos, o qué es, de alguna mirada, qué es lo que se requiere a partir de la experiencia que cada uno tiene de iglesia y de hombre urbano. ¿Qué se requiere? ¿Qué falta? ¿Qué no hemos contemplado? ¿En qué debemos profundizar? ¿Qué aspectos hay que respaldar? Porque la finalidad de este encuentro, de esta última sesión, es que nosotros recojamos eso y lo integremos para hacer presente el sentir de la comunidad, de los participantes de este encuentro, en ese Seminario Internacional de México.